Bueno, muy bien, buena tarde, bienvenidos. Vamos a trabajar con dos bases de datos en esta clase, una de empleados y otra de permisos. El ejercicio de la clase de hoy está enfocada para que la trabajemos en Power Query. Vamos a ver unos fundamentos de Power Query. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esta base de datos de empleado la vamos a convertir en tabla. Yo le di control T, me paré aquí, le di control T y por diseño le cambié el nombre a T empleados. Bien, ahora voy a abrir la base de datos de permisos. Está en otro archivo. En esta base de datos de permisos también está el ID del empleado, pero no está el nombre. Entonces, por eso es que necesitamos la otra base de datos, ¿no? Bueno, por aquí hay una hoja 1 que la voy a eliminar. Entonces, esto también ya lo tengo convertido en tabla, pero si ustedes no la tienen en tabla, entonces le dan control T y por diseño de tabla le van a decir T permisos. Entonces, yo necesito las dos bases de datos porque en la otra base de datos necesito cruzar información para acá, para permisos, como el nombre, necesito pasar también la fecha de nacimiento. Entonces, necesito implementar esta base de datos. Esta base de datos pues tiene algunos campos como el IDE, el permiso con un número, el canal, el cargo, el estado del contrato, la fecha del permiso, que es de tipo fecha, el inicio del permiso, que es de tipo hora, y el fin de permiso, que es de tipo hora. Aquí hay un cálculo, ¿no? Y viene el tipo de permiso. Entonces, este Power Query es la herramienta que me permite transformar las bases de datos. Y el concepto de transformar, pues quiere decir que las puedo relacionar, puedo cruzar datos, puedo cambiar, puedo separar, puedo reemplazar, cambiar a mayúsculas, puedo hacer fórmulas, o sea, puedo hacer una cantidad de procesos que es mucho más fácil hacerlas en Power Query que hacerlas en Power BI. Bien, entonces esto ya tiene formato de tabla, listo, lo grabo. Y ahora sí voy a abrir un Power BI en blanco. Bien. En el ejercicio pasado, nosotros subimos las bases de datos por aquí porque en el ejercicio pasado trabajamos el proceso directamente en Power BI. Si ustedes se acuerdan, de pronto han repasado, nosotros subimos unas bases de datos, por aquí las relacionamos, luego aquí en las bases de datos, pues una vez las subimos, pues cruzamos datos con una función relay, hicimos unos cálculos, hicimos unas medidas, hicimos un tablero. Ahí vimos una fundamentación de Power BI. Pero resulta que yo estas bases de datos también necesito relacionarlas y necesito también hacer otros procesos, pero entonces lo voy a hacer directamente en Power Query. Entonces yo me cambio de plataforma teniendo en cuenta que las dos es Power BI, o sea, Power BI y Power Query es un solo paquete. Son dos programas, pero son dos herramientas que van allí compaginadas para poder procesar los datos y poder realizar informes, ¿ya? Que me da la facilidad de trabajar directamente en Power BI o trabajar primero en Query y luego bajar la información a Power BI. Eso usted lo decide dependiendo de cómo estén los datos, dependiendo de la cantidad de datos y dependiendo de si las bases de datos son bases de datos ya fijas, o sea que no tienen movimiento, o son bases de datos que a través del tiempo van a seguir moviéndose y moviéndose. Entonces, ahí es donde uno toma la decisión de por dónde trabaja primero. Pero lo que yo siempre recomiendo es que indiferentemente si la base de datos es pequeña, si es grande, si es una base de datos que ya pues eso tiene 500 registros y eso es solamente hacer el informe, no importa. Acostúmbrese siempre primero a trabajar en Power Query, ¿sí? Y luego la baja Power BI. Eso es lo que vamos a aprender hoy.
Bien, entonces, bajo ese concepto, entonces yo me voy a pasar a Power BI. Yo estoy aquí en Power BI, ¿cierto? Me voy a pasar a Power Query. Entonces, para irme a Power Query, lo puedo hacer aquí por inicio. Y en transformar datos, le digo aquí transformar datos, ¿sí? En la flechita y le digo transformar datos. Y él inmediatamente hay cambio de plataforma, ¿sí? Ahí se van acostumbrando a las pantallas, ¿no? En la medida en que pues uno trabaje allí, pues ahí se va acostumbrando a la interfaz de la pantalla. Bueno, query es sinónimo de consulta. Entonces voy a explicar una cosa aquí para que entiendan por qué es el término. Este término de query quiere decir que es una consulta. Una consulta. Una consulta es una tabla, una base de datos. Esto es una base de datos aquí con información. Todo eso es una base de datos, ¿no? Que aquí tenga información. A esto se le llama un query, una consulta. Una consulta es una base de datos. Para el caso de Power Query, entonces yo de esta base de datos, yo le puedo decir, por ejemplo, este es el campo 1. Entonces yo le puedo decir, yo necesito hacer un query solamente con esta columna. Yo le puedo decir control C y la puedo pegar aquí. Necesito hacer un query con esta columna y con esta columna. Entonces, a esto, que es un hijo de esta, también se le llama un query, ¿sí? Una consulta. Entonces, una consulta es una base de datos, una tabla, una matriz, o el producto de un hijo de una matriz. Entonces, esto yo puedo hacer otro query, yo puedo hacer otro query con el campo 2, con el campo 3 y con el campo 5, por ejemplo. Entonces, yo puedo hacer otro query y este sería otro query, ¿no? Entonces, el tema es que usted puede subir una base de datos principal a Power Query, la puede transformar, le puede hacer cálculos, puede hacer todo lo que necesita, cruzar datos, relacionar, y luego puede sacar hijos de esta. Esta es un hijo de esta, y esta es un hijo de esta. A eso se le llama un query, una consulta. Y eso es muy bueno porque si usted en Excel tiene una base de datos de 40 columnas y vas a hacer una tabla dinámica, de esas 40 columnas ocuparás 10 máximo para hacer un informe. Y entonces las otras 30 columnas y no hacen sino estorbo. En cambio que yo le puedo decir, subo la base de datos principal a query. Y de esto yo hago un proceso, organizo y todo, y saco esta consulta y saco esta consulta. Entonces yo le puedo decir, baje a Power BI esta y baje a Power BI esta, que son las que con las que yo ya definitivamente resumida voy a trabajar y no bajo todo el crudo de la información a Power BI. ¿Sí soy claro con el esquema o no? Sí, profe. Bien, eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a subir las bases de datos aquí. Pues mira que ya me pasé a Power Query, pero yo aquí puedo pasarme a Power BI. Los dos es una sola herramienta, queda un solo archivo. O sea que cuando yo grabe aquí, queda un solo archivo, ¿no? Bien, entonces voy a subir la información directamente a Power Query. Entonces estoy aquí y por aquí, por donde dice nuevo origen de datos, entonces también vienen diferentes tipos de conectores, así como en Power BI, ¿no? Power BI yo lo explicaba en la clase, en una de las clases pasadas. Yo le decía que la característica de Power BI es que él tiene diferentes conectores para enlazar bases de datos de diferentes fuentes.
Lo mismo Power Query. Entonces yo puedo enlazar bases de datos de Excel, de SQL, archivos planos, de tablas de web, de la web. Puedo relacionar, puedo cargar archivos PDF. Entonces, por eso se le llama, estos son conectores. Y estos conectores son los que van a interpretar qué base de datos es la que usted tiene. Por eso es que aquí no viene directamente un archivo a abrir y cargar, ¿no? Porque las bases de datos, dependiendo del formato, dependiendo del programa, tienen un formato específico, que no es visible a nuestros ojos, pero es un formato que viene internamente dentro del sistema. Entonces, por eso es que vienen estos conectores. Yo siempre hago el ejemplo como el traductor, ¿no? O sea, este Power Query y este Power BI, entonces es el que se encarga de entenderle al japonés, al mandarín, al de inglés, al del español, al de francés, y todo lo convierte en un solo lenguaje. Eso es espectacular. Eso hace mucho tiempo no se podía hacer, por eso era tan complicado hacer un informe. Pero hoy en día se hace automático, eso ni lo nota uno, ¿no? Esa es la evolución de la tecnología. Entonces, por eso cada uno de estos son conectores. Entonces, yo por eso le tengo que decir que mi base de datos es de Excel. Por eso son conectores. Aquí no viene algo que diga archivo, abrir y ya, porque si la base de datos es de Excel y la base de datos es de SQL y la base de datos es de Azure, pues son modelos diferentes. Entonces, un inglés con un francés, con un japonés, no se entendería. Entonces le dicen, no señor, yo aquí tengo un traductor y cada uno de estos es para condicionar y poder subir las bases de datos y que todas queden en un mismo lenguaje técnico, que hay que conocerlo, ¿no? ¿Por qué es que viene cada uno de estos, no? Bien, entonces, como nuestras bases de datos son de Excel, pues yo tengo que buscar un conector de Excel. Entonces tengo que decirle aquí libro de Excel, acá, ¿sí? Y pues ahí las tengo. Las buscan donde ustedes las tienen y nos toca subir archivo por archivo. Entonces le digo empleados. Si todas estuvieran en un mismo archivo, sí las podía subir. Pero como estoy en archivos diferentes, entonces subo primero empleados. Le digo abrir ahí. Entonces, él me muestra que hay una tabla que se llama empleados y hay una hoja que se llama empleados. Entonces, yo monto es la tabla. Si no le cambié el nombre, pues ahorita se lo cambiamos aquí en Query, pero por eso es importante que tengan los nombres. Entonces, le doy empleados y le digo aceptar. Y entonces él la convierte y le dice, bueno, listo. Quedó en un solo lenguaje ahí, ¿no? Yo podría subir, por ejemplo, una tabla de Access y ya quedan compatibles. O una base de datos de Azure, de cualquier programa. Listo. Entonces ya ahí la tengo. Ahora voy a subir la otra base de datos. La voy a conectar. También es de Excel y se llama permisos. Entonces lo mismo tengo aquí de permisos. Le digo aceptar. Entonces ahí tengo las dos consultas. Y tengo las dos consultas. Una consulta que se llama empleados y otra consulta que se llama permisos. Bien. Vamos a explorar un poco la interfaz de Power Query. Aquí en el lado izquierdo, pues hay un panel que es donde van a aparecer las consultas, o sea, las tablas, como yo les explicaba ahorita. Aquí, esta es una consulta, sino que pues monté dos, ¿no? Monté dos consultas. La consulta de empleados y la consulta de permisos. Arriba pues está el menú común y corriente pues muy parecido a lo de Excel. Tiene una cinta de opciones, cada una con su menú respectivo, ¿no?
Que aquí también, pues, haciéndole doble clic, puedo expandir o puedo comprimir el encabezado, la lista esta, la cinta de opciones, ¿no? Y al lado derecho viene un panel importantísimo que se llama el panel de pasos. Todo lo que usted vaya haciendo, él lo va grabando, o sea que va generando como una macro, ¿sí? Si yo elimino una columna, él deja grabado que aquí quedó eliminada. Si yo cambio a mayúscula, él me dice cambiaste a mayúscula. Si hago una relación para cruzar datos, aquí me va a decir. Entonces, en este panel de pasos me da la posibilidad de yo devolverme y corregir un paso. Por ejemplo, un paso puede ser que usted hizo una consulta con estas 4 columnas primero y siguió trabajando y hizo otra cosa y dijeron, no, pero es que también necesitábamos el total de las horas. Se puede devolver el paso y puede agregarlo. Este panel de pasos es importantísimo. Eso él lo va haciendo automático, ¿no? Este panel de pasos muchas veces lo cierran aquí en la X, háganlo por favor, para tener un mejor panorama de la base de datos. Aquí también lo recogen, sobre todo cuando son bases de datos con muchísimas columnas, entonces lo cierran. Pero lo primero que hay que aprender es que si necesita el panel de pasos, entonces aquí por vista, aquí dice configuración de la consulta y ahí vuelven y lo activan. Es lo que no se les puede olvidar porque ahí vamos a estar cerrándolo y abriéndolo, ¿sí? Cerrándolo y abriéndolo. Bien, entonces, pues sencillamente, este es el panel de pasos. Bueno, si ustedes observan la base de datos, parémonos, abramos aquí consulta y revisemos primero empleados. Entonces, por ejemplo, empleado, yo sé que la base de datos quedó bien, que es lo que les informaba ahorita. La base de datos esta quedó bien porque quedó tabulada. Tabulada quiere decir que cada dato va en una columna y los encabezados quedaron aquí. Si los encabezados no están aquí, yo llamo esta la fila 0. Si los encabezados no están aquí, yo no puedo hacer nada. Si los encabezados los monta en la fila 1, es porque la base de datos tiene títulos. Entonces me toca borrar los títulos para poder que los encabezados queden aquí. Ya viene un ejercicio para aprender a hacer eso. Pero por ahora, como yo monté casi las bases de datos ya listas porque las había estructurado, por eso es importantísimo desde que se pueda hacer en Excel, borrarle los títulos, los totales, todo lo que les he mencionado para que no brieguen acá. Sin embargo, pues Power Query sí me da la facilidad de borrar títulos, me da la facilidad de borrar títulos, perdón, me da la facilidad de borrar títulos y poder tabular bien la información. En cambio que si yo, lo dije ahorita, si yo subo bases de datos con títulos a Power BI, en Power BI no podría trabajar. Si subo bases de datos con títulos aquí, aquí sí los puedo borrar y puedo acondicionar la base de datos, ¿ya? Entonces, esta base de datos quedó bien montada porque los encabezados los encabezados de la base de datos quedaron montados en los encabezados de la tabla. Este es el encabezado, la fila 0. Y ahí montó ID empleado, nombre, apellido, ciudad, fecha de nacimiento y sueldo, que es el encabezado de la base de datos. Él automáticamente a cada columna le da un tipo de dato. Esto es como un Access mejorado, los que de pronto alcanzaron a ver alguna vez Microsoft Access. Esto es un Access mejorado. Entonces, en Access, ¿qué es lo que no pasa en Excel? Que en Excel, pues a pesar de que usted en una columna mete números, pero pues puede meter nombres, excepto si está validada la columna. Pero aquí no, aquí él automáticamente le dice, ah, bueno, mire, esta es una columna de números. Entonces le da el 1, 2, 3. Ese 1, 2, 3, ahí se hacen clic, quiere decir que es una base de datos de tipo número entero. ¿Sí? Nombre lo definió ABC, de tipo ABC, es de tipo texto. ¿Sí?
Apellidos a veces de tipo texto, ¿sí? Ciudad de tipo texto. Fecha de contratación lo definió de tipo fecha. Mira que él le dio aquí un formato y le dijo, esto es de tipo fecha. Cuando las bases de datos son muy grandes, él tiende a convertir la fecha a número, porque ya sabemos que las fechas son números tanto en Excel como en Power BI, ¿no? Entonces, digamos que aquí él automáticamente la convierte a fecha, ¿no? Entonces lo que uno hace es a veces confirmarla por si es una base de datos de 1 millón, 2 millones, 3 millones de registros, pues de que él automáticamente le dé bien el formato de fecha, ¿no? Y no la deje como número. Y aquí nuevamente sueldo, pues la define de tipo número entero, ¿sí? Esta base de datos es importantísima. Si usted no está seguro que si esta base de datos tiene totales de columnas, usted tiene que revisar porque si usted le deja totales de columnas, no las revisó en Excel y resulta que en Excel estaban totalizando. ¿Qué pasa con una base de datos que tenga total de columna, que esté totalizando los sueldos? Pues eso para él es un registro y entonces ahí va a duplicar la información usted en un informe que haga, porque él lo toma como si fuera otro empleado. Por eso es que los totales no se deben realizar en las tablas. Los totales y cálculos se hacen es aquí en los informes. La base de datos debe de ser tal cual solamente los registros, ¿ya? Entonces, esta base de datos está bien. Sin embargo, si yo no me acuerdo, por ejemplo, si esta base de datos tuvo de columna, yo la puedo voltear, porque si es muy grande, yo puedo venir por acá, por transformar, y le voy a decir aquí invertir filas. Entonces, él pone boca abajo la base de datos. Este es el último registro. Mire. Aquí no hay totales, ¿sí? No hay totales porque este es el último registro tal cual. Entonces yo acabo de hacer un paso que quedó grabado aquí, ¿sí ves? Aquí en el lado derecho. Entonces yo le voy a decir, voy a borrar ese invertir filas porque era solamente para revisar que no hubieran totales. Entonces lo puedo eliminar o lo puedo dejar y decirle transponer y volver a decirle invertir filas, pero me quedarían ahí dos pasos innecesarios. Entonces simplemente lo que borro el paso y vuelvo y dejo la base de datos original, ¿no? Como estaba. Tienen que tener mucho cuidado con esos totales de columna. Yo insisto mucho en eso. Eso genera cualquier cantidad de errores, ¿ya? Cualquier cantidad de errores genera tener totales. Bien, ahora voy a revisar permisos. Entonces, permisos, lo mismo. Entonces, este ID de empleado, pues son los mismos IDs que están acá, ¿no? Son los mismos IDs que están aquí, están acá. Solamente que aquí en T-Permisos no tengo el nombre, por eso es que me apoyé en esta base de datos para ahorita poder cruzar datos, ¿no? Bien, y de empleado le dio también formato de número entero, este permiso es ABC, canal ABC, cargo ABC, o sea que son de tipo texto, este de fecha lo confirmo que sea de tipo fecha, no fecha hora, sino fecha. Este inicio de permiso es de tipo hora. Y le digo que la sustituya ahí mismo en la misma columna. Fin del permiso también es de tipo hora. Total permiso, digámosle que también es de tipo hora. Y tenemos salud que es de tipo texto. Pero este salud, voy a pasar todo eso a mayúscula. Entonces aquí hay un proceso de transformación muy fácil. Le voy a decir botón derecho,
Y entonces le voy a decir aquí por transformar, le digo mayúsculas. Y ya estuvo, vean. En Excel tengo que insertar una columna, decirle mayús, luego borrar la fórmula, borrar la columna. Son como 5 pasos para poder pasar una columna de minúscula a mayúscula o viceversa. Aquí es muy fácil, ya le dijimos. Y ahí queda el paso, ¿no? De esto en mayúsculas, ¿sí ves? Ahí queda el paso que yo lo hice. Si yo lo elimino, pues él vuelve y las convierte a minúsculas, ¿no? Vuelvo y lo genero, botón derecho, bien sobre el encabezado, ¿no? Botón derecho, transformar, mayúsculas. Bueno, ¿claro hasta ahí? Sí, profe. Bien, entonces, resulta, la base de datos que voy a implementar es permisos. Entonces, yo me debo parar ahí en permisos, ¿sí? Porque es la que voy a implementar. Yo necesito pasar estos dos nombres y necesito pasar la fecha de contratación y necesito pasar el sueldo para permisos. Entonces tengo que el mismo concepto, relacionar las dos bases de datos, ¿sí? Cuando hablo de relacionar, quiere decir que son dos bases de datos que se pueden unir a través de un campo en común. El campo en común, pues, es la cédula, que aquí se llama ID empleados y aquí también se llama ID empleados. Si en una se llama código y en otra cédula, pues deles el mismo nombre para que no se confundan. Cédula de empleados, o ID de empleados, o códigos empleados. Yo ya pues previamente me había preparado para que tuvieran el mismo nombre, ¿no? Aquí con botón derecho, cambiar nombre, ahí pueden cambiar el nombre. Entonces, yo necesito relacionar. Lo que hay que tener claro es por qué voy a relacionar. Yo voy a relacionar permisos con empleados porque tengo una necesidad de pasar los nombres de los empleados y otros datos a permisos. Por eso es que necesito relacionar, porque necesito cruzar datos. Yo no puedo cruzar datos así nomás porque en este momento cada tabla o cada consulta es un mundo aparte. Entonces las voy a unir. Ese es el concepto de relacionar. Las voy a unir. Y voy a relacionar por la necesidad que tengo de pasar datos de empleados a permisos. Y para poderla relacionar debe haber un campo en común. En este momento, pues el campo en común es la cédula, que es la columna que dice ID empleados. En las dos están las cédulas. Aquí en empleados hay cédulas únicas. Cada una de estas es cédula única, no hay cédulas repetidas porque son empleados únicos. En empleados. Pero en permisos, pues obviamente un empleado puede pedir permisos en una semana, en un mes, en un año, en varios años puede tener muchos permisos. ¿Sí? Entonces, ese es el campo en común. Pero puede que en otras bases de datos los campos en común sean los nombres y no estén las cédulas, por ejemplo. O puedo relacionar con fechas. Campos en común. Si el uno es número, el otro es número. Entonces, la necesidad de relacionar es porque necesito pasar. Y se hace a través de un campo en común. Entonces, para el caso de Power Query, para poder relacionar, debo de pararme en la base de datos que voy a implementar. O sea, si voy a relacionar, no puedo estar parado aquí porque esa no es la que voy a implementar. Cuando hablo de implementar, quiere decir que le voy a colocar columna, le voy a poner datos, voy a hacer cálculos. Esta es la que voy a implementar. Entonces, para poder relacionar, tengo que pararme en la tabla que voy a implementar o en la consulta que voy a implementar. Una vez estando allí y ya teniendo claro que
que los campos que voy a relacionar es ID de empleados. Entonces me vengo aquí a inicio. Y al lado derecho hay algo que dice combinar consultas. Le van a hacer clic a la flechita, por favor. Pero, profe, que no la encuentro. Tienes que ubicarte en el menú de inicio, ¿no? Y seguro por lo que tiene la pantalla recogida tendrías que abrir como por acá el panel, ¿no? Ah, ya. Ajá. Combinar consultas. Ajá. Pues le hace Sí. clic en la flechita y le dice combinar consulta. Ajá. Listo. Combinar es sinónimo de relación. Entonces le dice, bueno, mira, usted está parado en la tabla de permisos. ¿Con qué otra tabla va a relacionar? Entonces viene acá y escoge la tabla de empleados. Entonces, ahí están las dos tablas que va a unir. Entonces, ahora voy a escoger el campo en común. Entonces, aquí está. I de empleado con I de empleados. No importa si no tienen el mismo nombre, igual relaciona. El nombre no importa. Pero es importante que tengan el mismo nombre para esto, para que cuando uno esté haciendo el proceso, pues no se confunda. ¿Sí? José, Dime, ¿podría repetir de nuevo este paso? Es que no me sale así igual. claro que sí. Estoy Gracias. parado en permisos, ¿no? Estoy parado en permisos. Sí. Y ahora sí me voy por inicio, aquí en consulta y combinar consulta. Entonces aquí en combinar consulta debe salir esa ventana. Correcto. ¿Sí? Sí. Entonces, como estás parado en la consulta de permisos, pues él te muestra la de permiso. Entonces ahora aquí en esta debo escoger la otra tabla con la que voy a relacionar. Y luego hago clic en los dos campos en común, que es el I de empleados. ¿Estamos bien ahí o no? Sí, señor. Ahí le damos a aceptar. Y entonces lo que ahí hace el sistema es que en la tabla de permisos, que es donde estoy parado, él agrega una columna donde ahí monta toda la tabla. Por eso dice table, 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 table. Entonces lo que voy a hacer ahí es aquí donde están estas flechitas. Voy a expandir para poder ver bien las columnas de la tabla de empleados. Entonces, aquí es donde yo voy a seleccionar los campos que voy a cruzar. O sea, voy a hacer 3 buscar B en un segundo. Entonces le voy a decir, bueno, quito la selección de todo. Entonces digo, yo necesito pasar el nombre, el apellido, la fecha de contratación y el sueldo. Esto es como si fueran 4 buscar B al tiempo. Y le quito usar el nombre de la columna original como prefijo. O sea, para que no me vaya a salir templeados, nombre, templeados, apellidos, templeados, sueldo, ¿sí? Quiero que me salga solamente el nombre de la columna, por eso le quito este chulito. Y le damos a aceptar y ya estuvo el cruce de datos.
Ahí están, véanlas. Esos son puros buscar B. Obviamente a la velocidad de la luz. ¿Les funcionó o no? Sí, profe. Sí, señor. La maravilla de esto son varias cosas. Mira que, por ejemplo, yo tendría que hacer en Excel 4 buscar Bs, ¿no? Que serían 4 fórmulas largas, porque es decirle, búsqueme este dato en esta base de datos, tráigame la columna no sé qué, punto y coma cero, y luego sí, punto error. Y, pues es una muy buena fórmula en su época, ¿no? Pero pues ahorita hacer un buscar de una fórmula de esas tan largas, eso ya no es eficiente. Número 2, si esto fuera una base de datos grande, ya lo tendría en cuestión de segundos. Mientras que yo si hago este proceso con buscar B en Excel y son bases de datos grandes, ahí voy a tener mi dolor de cabeza, se demora, etcétera, etcétera. Entonces, aquí se ve muy fácil, pero es por la velocidad con que el programa viene diseñado para trabajar registros. Entonces, esto pudo haber tenido 2 millones de registros que no se hubiera demorado 5 segundos haciendo los cruces. En 2 millones de datos. Usted en Excel con una base de datos de 100.000 registros ya estás ahí. Todo estresado por la demora que tiene Excel con bases de datos grandes, ¿no? Entonces, se ve muy fácil, muy rápido, muy chévere, pero hay que hacer la comparación para entender las ventajas de trabajar por aquí y no seguir trabajando con Excel realizando informes, ¿no? Bien, vienen otras cosas. Yo necesito unir el nombre con el apellido. Bueno, hay varias formas de hacerlo, pero voy a agregar una columna y voy a unir los dos nombres para que me quede el nombre en una sola columna. Bien, entonces le voy a decir por acá, agregar columna. Y le voy a decir aquí columna personalizada. Entonces aquí donde dice nuevo nombre de la columna, le voy a colocar ahí nombre completo. Bueno, y entonces le digo igual y vengo aquí y cojo primero el apellido, el nombre que usted quiera. Apellido. Entonces aquí le voy a decir que lo una con el ampersand, comillas, para dejar un espacio, ampersand y el nombre. Es muy parecido cuando hacen el concatenar en Excel, es muy parecido. Le voy a aceptar. Y ahí tengo la unión. Profe, algo hice que me quedó mal. Me salió error.
Voy a volver aquí al paso. Usted puede volver aquí al paso, ¿no? Aquí. Es, eso es apellidos. Lo que pasa es que de pronto no se ve muy bien, pero es así. Ok. Comillas, comillas pegadas son espacios en blanco en Ya. Word. ¿Sí? Sí, espérame, aquí ya lo estoy. No sé, no sé. Ahora sí, ya. Nombre completo, sí, ya. Bien. Entonces, mira que si yo, por ejemplo, me puedo devolver. Si yo me devuelvo un paso a hacer alguna corrección, si yo me devuelvo aquí a algún paso, yo tengo que hacer la corrección y me devuelvo y me ubico en el último paso. Porque a veces, a mí me pasa, a veces, inconscientemente pasa, entonces dice, uno viene aquí y dice, pero yo ya había pasado el nombre a mayúscula y ¿por qué está otra vez minúscula? Pues porque me devolví y obviamente pues en el paso en el que estoy todavía no he hecho el cambio. Pero si yo vuelvo y me ubico al final, ya ahí encuentro todo lo que yo haya hecho. Siempre los que aparecen con el icono de configuración, que es la ruedita, son pasos que se pueden modificar y se hacen aquí en la ruedita. Bien, entonces tengo el nombre completo. Lo voy a pasar a texto. Nunca debe de quedar en Power Query un campo que diga ABC 123. Lo que pasa es que todos los que uno haga por aquí, por agregar columna y columna personalizada, él les va a dar este formato de ABC 123. O sea, ni es de sal ni es de azúcar. Usted tiene que definir o es texto o es número. En este caso, esto es texto. Entonces usted viene aquí y simplemente le dice, esto es texto, Power Query es texto. Y si necesita mayúscula, entonces vuelve otra vez botón derecho, transformar, mayúscula. Mire que es muy fácil. Este Power Query es espectacular. Esto ya no los uso, los puedo eliminar. Botón derecho, quitar. Botón derecho, quitar. Y puedo coger este nombre y lo muevo, lo que no puedo hacer en Power BI. En Power BI no puedo mover las columnas, en cambio que aquí en Query sí las puedo acomodar a mi gusto.
¿Bien ahí? Sí, profe, ahí vamos. Bien. Voy a hacer otro proceso acá. Entonces resulta que yo quiero calcular el tiempo en la empresa. Entonces tengo la fecha de contratación. Voy a hacer un cálculo que es prácticamente automático. Entonces voy a calcular el tiempo. Entonces esta columna de fecha de contratación la voy a duplicar. Le voy a dar botón derecho, bien ahí en el encabezado. Y le digo duplicar columna. Le cambio el nombre. Botón derecho, cambiar nombre y le voy a colocar tiempo laborado. Entonces aquí le voy a dar, parado aquí en esta columna de tiempo laborado, me voy a venir aquí a transformar. Y aquí dice fecha. Le voy a decir que esa fecha es de tipo antigüedad. Y cuando yo le doy de tipo antigüedad, él le da un formato ahí todo extraño. Pero sigo con el proceso. Entonces ahí mismo le doy botón derecho y en transformar le digo que lo quiero que lo transforme en años. Total de años. Y aquí mismo le puedo decir en transformar, redondear solamente con un decimal. O le puedo haber dicho con 0 decimal. Ahí tengo los tiempos. La verdad, este Power BI le ahorra mucho al que maneja Excel de no tener que aprenderse funciones, ni hacer funciones añadidas, ni nada de eso. Es Muy muy, fácil, muy sí, la práctico. verdad. Sí, sí. Pues yo que manejo bastante Excel, digo, "Jue pucha, o sea, esto es facilito". La verdad que no. Es muy fácil. Sí, Sí. Lo que pasa es que yo creo que lo decía qué día, ¿no? Es que hay que írsele metiendo, o sea, poco a poco uno ir haciendo pinitos, ¿no? Hasta que uno le va cogiendo el tiro, bueno, y ya uno todo lo hace. Lo que pasa es que en un comienzo, pues es el cambio, ¿no? De venir unos años de estar haciendo en Excel lo mismo, entonces ya uno se lo sabe al derecho y al revés, ¿no? Pero usted apenas empieza a conocer herramientas, estas herramientas, pues, usted lo acaba de decir, es que la diferencia es grandísima en proceso, ¿no? Tanto el proceso del usuario para la fórmula como el proceso que hace el sistema de forma rápida, pues son las dos cosas, ¿no? Bien, sí, sí, de acuerdo. voy a pegar esto aquí a fecha de contratación
Y como en Excel voy a marcar las dos columnas con control. Y la corro, pues dándole orden, ¿no? Pues ellas pueden quedar ahí, pero pues la idea es como dejar la información, pues como que tenga un orden, ¿no? Y de nombre, fecha de contratación, tiempo laborado, ¿sí es? Y le puedo pasar inclusive el sueldo también por acá. Por eso es importante aquí, porque miren que aquí puedo, yo por ejemplo, este movimiento no lo puedo hacer en Power BI. Si yo puedo también calcular el tiempo en Power BI porque las funciones que usted maneja en Excel, yo las puedo aplicar en Power BI, pero se vuelve una fórmula dispendiosa, grandísima. Tengo que acordarme de muchas cosas, entonces, en cambio que aquí hay mucho proceso que del día a día es como muy fácil de hacer, ¿no? Él también es complejo, ¿no? Esto aquí tiene una formulación también compleja, pero también tiene muchas cosas muy fáciles. Bien, seguimos implementando. Resulta que me dijeron que yo tengo que dejar solamente el número. Este per millón, per millón, per millón, lo voy a quitar. Entonces también tiene una herramienta como en Excel que es texto en columnas para separar. Entonces me voy a parar acá. Y aquí está. Está por inicio y está en transformar en cualquiera de las dos. Aquí dice dividir columna. Entonces él dice, primero pues tengo que tener la precaución de estar en la columna que voy a procesar. Ahí. Luego escojo dividir columna. Entonces dice por delimitador, por número de caracteres. Vienen muchas opciones ahí. Yo le voy a decir que lo quiero separar por el delimitador, ¿no? Que es el guión. Ese es el delimitador. Te lo voy a decir. Dividir columna por delimitador. Y él inmediatamente detecta el guión. Pero aquí le voy a decir por el delimitador situado más a la izquierda. Para que empiece a tomarlo de izquierda a derecha. Entonces él tomaría este. Puede ser el único, pero puede que de pronto haya por allá otro. Entonces le digo, no, que está más a la izquierda. Eso es todo, ya. Listo, le voy a aceptar. Ya, mira. Así de fácil. Entonces, esta columna la voy a quitar. Y le pongo solamente permiso a la columna. Permiso número sin el punto. Bueno, esta base de datos resulta que yo el informe que quiero hacer es sobre sueldos, pero solamente voy a hacer el informe para los que en este momento tienen contratos activos. Entonces, yo voy a dejar esta original así, ¿sí? Y voy a hacer una consulta donde voy a quitar las columnas que no voy a utilizar para el informe y filtrar lo que yo necesito específicamente. Entonces, en esta tabla de permisos, por aquí, por transformar, díganle, activen aquí contar filas. Esta es una base de datos que tiene 8057 registros. Debo eliminar ese paso. Un momentico, profe, ¿dónde está ese que no lo veo?
aquí en transformar y le dice contar filas. Mira. Un momentico, profe. Listo, profe. Tiene 8.000, ¿cierto? Tiene 8.057 registros. Bueno, entonces, borro el paso, ¿no? Entonces voy a sacar una consulta de esta base de datos principal para un informe específico que me están pidiendo de sueldos. Entonces me piden sueldos, por ejemplo, por canal, por cargo, algunas columnas. Es un informe muy preciso. Entonces, yo voy a sacar una consulta de esta tabla principal. Entonces, parado aquí donde dice T permisos, le voy a dar botón derecho y le voy a decir que me haga un duplicado por referencia. El duplicado por referencia quiere decir que la base de datos nueva o la consulta nueva que voy a crear, producto de esta que tengo aquí, queda vinculada, por eso es que al lado tiene los anillitos. José, qué pena, es que me quedé en contar filas, pero no supe cómo regresarme a esta ventana. Tienes que eliminar el paso. Tienes que eliminar el paso de contar filas. Listo. ¿Sí? Sí, ya, gracias. Listo, ok. Bueno, entonces, estaba explicando que normalmente uno casi en todo proyecto alista la matriz principal o las matrices principales, ¿no? Y luego empieza uno a sacar consultas de acuerdo a lo que uno necesite. Entonces, de esta tabla principal, que se llama T permisos, necesito presentar un informe específico de sueldos. Yo no necesito ni la fecha del permiso, ni la hora del permiso. Eso será para otro informe. No necesito tampoco el tipo. Necesito unas columnas específicas para poder presentar ese informe que me están pidiendo de sueldos de esta consulta. Entonces, a esta consulta le voy a sacar un hijo, otra consulta. Entonces, este permiso le voy a dar botón derecho y aquí dice por referencia. Entonces, está explicando que esa referencia ahí al lado tiene los iconos de los anillitos que son de vínculo. Entonces, quiere decir que esta consulta que voy a sacar, este hijo que voy a sacar de T permisos, va a quedar vinculada con T permisos. Y T permisos a su vez queda vinculada con la fuente de Excel. O sea que si hay un cambio en la fuente de Excel, cambian T permisos y cambian la consulta que vamos a hacer también. ¿Claro o no? ¿O alguna pregunta ahí? Sí, es claro. Está ahí bien. Entonces aquí le digo que voy a sacar la consulta por referencia y tengo una copia. Exactamente igual. Pero esta la voy a llamar infosueldos. Le cambio el nombre con botón derecho y le voy a decir que se llama infosueldos. Bueno, entonces, de esto voy a filtrar solamente porque el informe son los que en este momento tienen contrato. Entonces vengo aquí y hago un filtro. Los filtros son exactamente como los que usted aplica en Excel. No tienen nada diferente. La única diferencia es que por acá, cuando son muy grandes las bases de datos, por aquí dice cargar más y entonces le muestra todas las columnas únicas filtradas, ¿no? Ya, ahí quedó bien. Entonces yo le voy a decir que solamente quiero los que están activos. Entonces desactivo la I y le voy a aceptar.
Ya ahí estoy haciendo un diseño de informe porque estoy quitando información que no necesito. Entonces, de 8.000 y piola voy a volver a contar aquí a ver cuántas quedaron. Transformar, contar filas. De 8.000 pasaron a 6.483. Me quité 2.000 registros de encima. Que si lo hubiera servido directo a Power BI, pues hubiera tenido que seguir trabajando con los 8.000. Ahora, aparte, sí, bien, ahí lo hicieron. Sí, profe. Ahora, aparte de eso, voy a quitar unas columnas que son muchas para este informe específico que me están pidiendo de sueldos. Entonces yo voy a venir aquí y le digo por inicio y por aquí hay algo que dice elegir columnas. Siempre acostúmbrense a trabajar sobre las flechitas que él tiene en cada menú, ¿no? No directamente sobre el icono, sino sobre la flechita para que le saque las opciones. Entonces le dice, voy a elegir columnas. Entonces, este ID del empleado lo voy a quitar, el nombre del empleado también lo voy a quitar, la fecha de contratación, el tiempo laborado. Voy a dejar el sueldo, este permiso no, el canal, el cargo, el estado del contrato tampoco. De aquí para adelante no me sirve nada. O sea que solamente voy a hacer un informe con esas 3 columnas. Voy a presentar los sueldos por cargo y por canal. Ese es el informe que voy a hacer. Esa es una consulta, es un query. Entonces le voy a aceptar. Puedo pasar este sueldo para adelante. Y entonces, para este informe, ahorita vamos a hacer otra consulta, pero para este tablero, pues yo solamente voy a necesitar el cargo, el canal y el cargo. Ya, es sacar un informe por eso. Entonces, como no necesito ni esta no las voy a bajar a Power BI, entonces las voy a deshabilitar. Entonces acá con botón derecho le voy a quitar el habilitar carga. Y para de permisos también le doy botón derecho y le quito el habilitar carga. Y ahora sí, para irme para Power BI. Yo me puedo cambiar a Power BI aquí, pero es solamente como por mirar y revisar, pero no es la forma correcta, ¿no? Si yo estoy en Power Query y hice un proceso, no puedo pasar aquí directamente. Tengo que venir acá y decirle cerrar y aplicar para que el proceso se haga en forma correcta y baje solamente la tabla de infosueldos a Power BI. Listo. Ya ahí tengo mi tabla depurada, limpia y solamente con la información que yo necesito para ese informe. Bien, listo. Vamos a salir a descanso y ya retomamos. ¿Quedó claro hasta allí? Sí, señor. Sí, profe.